Le pido a usted, si no se ha suscrito a este canal, en la información que se ha generado al día de hoy, suscríbase, denle like al video, acompáñenos en esta transmisión. El doctor Bernardo Batis, una persona muy cercana a la cuarta, de hecho es militante de Morena, él es integrante del Poder Judicial, está en el Consejo de la Judicatura Federal. El Poder Judicial ha sido cuestionado y él mismo establece que sí es cierto, que hay bastantes problemas en el Poder Judicial, pero que no todos son malos. Por eso, doctor, entonces no se requiere que los jueces y juezas y los ministros y los magistrados y magistradas, ministras, sean nombrados por la ciudadanía. Fíjese, en un programa muy interesante que tuvo en el canal ¿cómo se llama el canal? Círculo de Reflexión, Buzón Ciudadano, ACE, Asociación Civil, el doctor Batis tuvo una plática muy interesante. Sí, habló de la Constitución, de lo que sí, pero él es integrante del Consejo de la Judicatura Federal, en teoría, de los encargados de sancionar a juezas y jueces. De hecho, señala que han ejecutado algunas sanciones, pero de fondo, pues creo que la que tendría que salir sería la ministra Norma Piña. Creo que de fondo tendría que haber alguna reacción de parte del Poder Judicial hacia las críticas tan severas que ha recibido. Lejos de eso, vemos a una ministra que se engalla, que se pone bravita, que gasta el dinero de nosotros con sueldos, ganan 600,000 más. Esos sí ganan más de 600,000, los ministros y las ministras. Vemos cómo se gastan nuestros recursos en campañas, en encuentros con la presunta sociedad civil. No ha aclarado nada Norma Piña respecto al tema relacionado con Isabel Miranda de Wallace. Tampoco ha dicho nada respecto a las críticas que ha recibido por la decisión del ministro Lainez de detener de manera arbitraria las modificaciones a las leyes electorales, que es el llamado Plan B. Menos va a hablar de la maestra de la estafa, Chayo Robles, de Cabeza de Vaca, tampoco, de las cuentas de Genarillo Pecho Amarillo que se le entregaron a la señora Linda Cristina Pereira, tampoco, y los billetes de otro implicado en ese mismo caso, tampoco. No, pues al rato sueltan a Lozoya. Eso es lo que sería lo más lamentable. Le digo que respecto a este tema, el canal de Buzón Ciudadano, Buzón Ciudadano, Asociación Civil, tuvo a Bernardo Batis, jurista cercanísimo a la Cuarta Transformación, es cierto, y habló del Poder Judicial. Esto es algo de lo que dijo, es muy amplia la entrevista, se la recomiendo, porque sabe del tema el señor. Él fue aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bernardo Batis es una persona cercanísima al pueblo y al gobierno de la Cuarta Transformación. No puede hacer mucho, porque es nada más un integrante. No está a su cargo el Consejo de la Judicatura Federal, sino otro gallo nos cantara. Cheque algo de lo que dijo en este encuentro con Buzón Ciudadano, Asociación Civil. Es que no podemos decir de ese mundo de casi 2,000 personas que todas son corruptas. No es así. Sí hay corrupción, sí la hay, pero hay otros vicios a los que me voy a referir ahorita. Sí puede haberla, pero ¿qué se hace ante un servidor público corrupto? Pues lo que tendríamos que hacer es probar que lo es, tener los elementos de prueba para decir, como lo hemos hecho, hemos sancionado. Ahorita tenemos un caso de un juez que le deposita a su secretario un cheque por una cantidad muy grande, se la deposita sin saber por qué. Como hay esta posibilidad de que cuando hay un cargo muy fuerte, muy grande en una cuenta, hay un aviso, se averigua y el secretario dice, sí, pues el juez me lo depositó por tal asunto. Entonces, si el juez pudo dar una cantidad muy grande, que 10 veces más le han de haber tocado a él. Tenemos
esa sospecha, pero lo único que tenemos como prueba es que al secretario le depositó y él lo recibió. Y él dice, sí, pues fue por tal asunto, ese está en proceso y al juez lo estamos investigando, pero y sospechamos que ahí hay una corrupción, tenemos elementos, pero no siempre se tienen esos elementos. Muchas veces, pues ni nos enteramos, no sabemos. Fíjense, una característica de este ejercicio soberano de los jueces es que ellos resuelven siempre controversias, donde hay dos partes, donde hay contrarios que litigan uno contra el otro, y la sentencia tiene que dar la razón a uno. Entonces, yo lo digo metafóricamente, la mitad del mundo está descontento y la otra mitad está contenta con el Poder Judicial. Los que ganan los juicios dicen, qué buen juez, me dio la razón, y los que la pierden dicen, qué pillo, se vendió o cometió una injusticia contra mí. ¿Cómo sabemos cuándo fue una cosa indebida, cuándo vendió la justicia, lo hizo por amistad, por consigna de su superior o de un poderoso? Es dificilísimo. Tenemos mecanismos en el Poder Judicial. Lo que dicta un juez lo revisan 3 magistrados. Si hay un proceso de apelación, de revisión, para que revise de arriba. Entonces ya corromper a 3 no es igual que corromper a 1. Puede ser, hay mecanismos, pero no es fácil saber. Se puede corregir lo mal hecho, pero sancionar tendríamos que buscar fórmulas nuevas. Yo hago dos observaciones. Una es que tiene que haber una vigilancia como la que hacía Santiago Nieto y ahora Pablo Gómez la hace desde este organismo de la vigilancia de las cuentas. Si de pronto un juez o un secretario de juzgado o un magistrado multiplica su fortuna sin razón, pues ya hay algo por qué perseguirlo en concreto, independientemente de que sepamos lo que hizo. Basta con que haya un enriquecimiento inexplicable para que se cometa un delito. Si no explica, recibí una herencia, vendí un inmueble, eso es, por ahí tendríamos que hacerlo, por ahí, una de las cosas. La otra es, pues, tener más vigilancia en quienes van a los juzgados, quienes visitan a los jueces, pero tendríamos que ir quienes los buscan en su casa, con quienes se van a desayunar o a comer o a cenar o a tomar la copa. Sería todo un espionaje sobre un poder inmenso. Bueno, tiene razón el doctor Batis, posiblemente sea muy difícil la vigilancia a jueces, magistrados, magistradas, pero tampoco es muy difícil. O sea, si durante los últimos 3 años vimos más o menos, no digo que a todo dar, que muy bien, pero vimos más o menos al Poder Judicial, ¿cómo es posible que en este mes, en el último mes o mes y medio que tiene de nombrada Norma Piña, salga, se emita la resolución de un juez, el juez Carnal, allá en Ciudad Victoria, a favor del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca? ¿No hay sospecha? Digo, por lógica, no estoy hablando al tanteo, es algo que se tiene que ver en el Poder Judicial. Por lógica, ¿no hay sospecha? Claro que la hay, o debe haberla. ¿Y el Consejo de la Judicatura Federal? Nada, todo bien. Liberan las cuentas de Genaro García Luna precisamente cuando lo están sentenciando y lo están declarando culpable en Nueva York. También a otro le regresaron las cuentas, las descongelaron. ¿No hay sospecha de cuántos billetes corren en ese Poder Judicial diariamente y ni cuenta nos damos? Es que habría que iniciar un procedimiento. Yo entiendo los procedimientos, doctor Batis, pero ¿no es cierto que a ustedes, como integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, les correspondería dar cuenta de por qué procedieron así los jueces? Por otro lado,
dejan libre a Rosario Robles, la maestra de la estafa. ¿No hay sospecha al respecto? Digo, no se necesita mucho para determinar. Aquí hay gato encerrado. La señora estuvo presa porque se metió al bolsillo alrededor de 7,000 millones de pesos en la llamada estafa maestra. Y terrenos de los que se hizo en la Sedato. ¿No hay sospecha? Ahora ya creo que es hasta candidata presidencial. No puede ser, señor doctor Bernardo Batis, que no haya cuando menos una sospecha razonable. Una sospecha razonable sobre el proceder de jueces y juezas, ministras y ministros. Porque la responsabilidad recae en un poder que es ahora considerada por el propio presidente de la República como el castillo de la pureza. Ahí no pasa nada. Afortunadamente tenemos legisladores. Hablo del poder legislativo, claro que sabemos de lo que hablamos, de los encargados de elaborar leyes, modificar. Ya hay propuestas para que se les quite el Consejo de la Judicatura Federal y que llegue alguien con ganas de servir al pueblo, no con ganas de servirse del pueblo, y menos sacando. Ahora no sé que el caso Lozoya está atorado, pero porque la Fiscalía General de la República interpuso la queja sobre la decisión que tomaron y no fue posible sacarlo de la cárcel, pero en eso andan, y se están moviendo con muchos billetes. No hay sospecha. Pregunto al Consejo de la Judicatura Federal, bueno, si yo estuviese ahí entrevistando al doctor Batis, yo le preguntaría esto, y la sospecha, la actitud sospechosa en estos casos no cuenta. No es una afirmación, porque obviamente no se puede afirmar algo cuando los que tienen la ley en la mano la tuercen a placer. Pero la sospecha tiene que existir. Por lo tanto, la vigilancia debe realizarse. Pero no, bueno, sería pedirle peras al olmo, porque pues es que indigna. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. La ministra Piña, ahora el doctor Batis, con todo respeto, pues sí, pueden ser muchos, pero ¿qué no es el trabajo que les encomendaron? Vigilancia al Poder Judicial. Pero si son parte de Norma Piña, ¿cómo le van a hacer? Porque ella dice quién sí y quién no. Y los jueces están al servicio de ministras y ministros, y magistrados, y jueces de circuito, es cierto. Todo eso está en un conglomerado que ha cansado al pueblo. Es urgente que el Poder Judicial tenga una reforma. O nos carga el payaso, porque la justicia está hecha para la injusticia actualmente en el país. Primero los billetes, después averiguamos. De ese tamaño, el Poder Judicial. Por más que nos diga el doctor Batis, es que ya un juez por eso, pero ni siquiera le han hecho nada. Ok, allá está el juez de Tamaulipas, ¿quién lo revisó? No, es que el juicio de amparo, no pues, o sea, con todo respeto, pero no, tiene que haber una sospecha, hay una sospecha fundada y hay hipótesis de corrupción, al menos debieran investigar, porque es lo menos que debieran hacer ante este tipo de eventos y la ministra prianista que se siente dueña de la justicia en este país.